Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al ingeniero Santiago Andrade. Él es parte del SRI, jefe de la zona número 9. Con él vamos a hablar sobre el combate que está haciendo el SRI y la detección de temas de corrupción que involucra a funcionarios de la entidad. ¿Qué ha ocurrido, Santiago, con estos problemas que además han sido difundidos a través de los medios de comunicación, empresas fantasmas, personas que no han cumplido con la normativa o han falsificado documentos? ¿Cuál es la situación actual que enfrenta el SRI? Muy buenos días, Claudia. Buenos días con todos. No hay manera más eficaz que combatir a la corrupción, tanto pública como privada, que hacerlo a través de la destrucción de la defraudación fiscal, a todo lo que se refiere al contrabando y al lavado de activos. Es así que el Servicio de Rentas Internas ha realizado trabajos continuos para encontrar la manera de destruirlos a estos. Recordemos algo que es muy importante, que el tema de recaudar impuestos está dado para la mejor redistribución para la sociedad. Por tanto, se ha encontrado que más o menos 2.100 millones de dólares han sido dados por instrumentación de empresas fantasmas, por facturaciones que no han sido verificadas por empresas que realmente están generando actividad económica. ¿Para qué ha servido esto? A ver, ¿qué significa esto que los 2.100 millones de dólares son generados por empresas fantasmas? Quiere decir, las empresas no existen, esto sirve para dar coimas o para pagar sobreprecios. ¿Qué pasa con este dinero? Sucede que las empresas, nosotros como contribuyentes o empresas o personas jurídicas, podemos tener o utilizar activos o podemos utilizar compras o los gastos para poder reducir impuestos. Eso está en la normativa. Ahora, si es que nosotros se ha determinado como SRI que existen empresas que están creadas de papel, que no existen, que las hemos denominado fantasmas, en el sentido que se comienzan a generar estos papeles, facturas, que no tienen ningún valor real porque no ha habido una transacción, por lo tanto se comienzan a inflar a otras personas que comienzan a comprar estas facturas y comienzan a recibir los impuestos. Esto quiere decir... No entiendo. A ver, una empresa emite facturas sin el respaldo lógico. Es decir, yo emito una factura por servicios profesionales, me invento, pero efectivamente no presté los servicios. Y usted dice, y otras personas compran esas facturas. Exacto. Yo puedo comprar a usted una factura, digamos que usted tiene una actividad económica de venta de inmuebles, una venta de material de construcción, lo cual usted no lo hace. Usted es periodista. En este momento yo lo comienzo a comprar, me factura como tal, y en mis facturas, en el momento de realizar las declaraciones, comienzo a ocupar sus facturas para reducir mis impuestos. Por lo tanto, yo reduzco hemos detectado que han reducido hasta la mitad de los valores de impuestos que han tenido que hacer. A eso es lo que me refería. 2.100 millones de dólares aproximadamente se han generado con papeles de 500... ¿Se ha evadido de pagar al SRI? No, se han generado facturas de momento que se están haciendo transacciones por 2.100 millones de dólares, en las cuales han utilizado y han emitido 512 empresas fantasmas. ¿Cómo se ha determinado este valor? Es que aproximadamente son 655 millones de dólares en los cuales se han emitido estos valores. ¿Y cómo detecta que una empresa es real o es fantasma? No existe una serie de documentación para que la empresa exista, que se entrega a la superintendencia de compañías, al propio SRI para tener un RUC. ¿Por qué ustedes determinan que estas empresas son fantasmas? Es muy sencillo, puesto que la administración tiene tecnológicamente cruces de información para determinar y también verificación de la actividad económica. Es decir, poniendo el ejemplo que estaba conversando con usted. O sea, yo periodista facturo materiales de construcción es un absurdo. Es correcto. Entonces, desde el momento que el Servicio de Rentas comienza a verificar sus declaraciones, ve que simplemente no ha tenido compras en ningún momento, no ha tenido tampoco adquisición de materiales de construcción, verifica que en su establecimiento no existan más que cámaras y una radio o una televisión,
y no tiene puede eso. haber Por lo tanto, sacos de cemento y otros materiales, o correcto. pueden haber estoy construyendo pero no para venderlos. Correcto. Entonces, en ese momento es cuando el SRI verifica y dice no. Verificamos que no tiene esa información, van donde Santiago Andrade y encuentran que no tiene estas compras per se. Por lo tanto, usted es considerada como una empresa fantasma. ¿Cómo está haciendo estos controles? El Servicio de Rentas Internas ha hecho sendos operativos para determinar que se han beneficiado por más, reduciéndose la mitad de los impuestos a pagar. Tanto así que a mediados del año 2016 ya hemos podido recaudar 1/3 de lo que se han beneficiado estas empresas. Son 18,000 contribuyentes que han tenido este comportamiento. Ya se han regularizado 8,000 en base a sus declaraciones sustitutivas. 10,000 contribuyentes están siendo verificados ya sea en instancia judicial o en instancia administrativa, tratando de evidenciar que realmente esas facturas son reales o han tenido la actividad económica como tal. Hay varias dudas frente a lo que está pasando en el país por el tema corrupción. Usted nos dice, Santiago, se cruzan datos del SRI con otras entidades. ¿Qué ocurre con el sistema bancario? ¿Qué ocurre cuando hay movimientos en las cuentas que van más allá de un flujo normal, de un honorario profesional o de una venta de un inmueble? Y de pronto veíamos en días pasados la nota esta del Expreso, en donde decían, cada semana depositaban $250,000. ¿No hay una alerta en un banco cuando esto ocurre? El Servicio de Rentas Internas trabaja mancomunadamente y especialmente con la Fiscalía y así también con las instituciones financieras, en la cual se puede determinar, eso es lo que me refería con una triangulación. Al verificar que tenemos contribuyentes que comienzan a tener patrones de comportamiento en su actividad económica que no son los regulares, ya sea en la actividad que se desempeñen, automáticamente generan riesgo para la administración, es decir, que dan alertas a nuestros departamentos de control, llámense gestión tributaria, auditoría tributaria, y comenzamos a generar lo que se refiere análisis particularizado de ellos. Posterior a esto se viene una determinación a la cual se invita al contribuyente a evidenciar si es que efectivamente puede ser, ¿no?, que una persona en un año fiscal tenga una actividad económica normal y después tenga un crecimiento. Al tener ese crecimiento se lo puede dar, no podemos prejuzgar. Sin embargo, al verificar que con documentación y respaldo se evidencia, no había ningún problema. Pero si es que hay esos controles... Hay esos controles, pero ¿cómo evaden los controles? Es lo que todos los ecuatorianos nos preguntamos, porque si a una persona le llega una transferencia internacional de montos de 2, 3, 4 mil dólares, que no son muy grandes, el banco, el SRI, le pide información sobre esas transferencias de estos montos. ¿Cómo evaden los pillos que se roban decenas de miles de dólares? Es que no van a poder evadirlo porque tienen la información determinada del Servicio de Rentas Internas. Nosotros tenemos un requerimiento que nos remiten todas las instituciones financieras, que es el famoso anexo ROTEP, en que nos verifican y nos envían toda la información de los movimientos de las personas y los contribuyentes. De los cuentavientes, ya sean cuenta corriente o cuenta de ahorros, les manda toda la información y ustedes resaltan temas que no son que no tienen el mismo patrón. El mismo patrón. Es correcto. Entonces, cuando nosotros verificamos eso, se hace el procedimiento que les estoy comentando. Ahora, es importante mencionar aquí, si bien es cierto que se puede encontrar estos malos comportamientos de los contribuyentes, hay que tener alerta que está penado con pena privativa de la libertad de 3 a 10 años a todas las personas que han tenido. El SRI ha encontrado varios elementos. ¿Una persona que no declara sus impuestos tiene pena privativa de la libertad de 3 a 10 años? ¿O qué pasa con eso? Ojo que no sea solo la persona como usted lo dice, Claudia. Debe ser el representante legal, el contribuyente, los contadores, inclusive los trabajadores o todas las personas relacionadas que estén en esta trama de delincuencia en el área tributaria. contable, por decir así. Correcto. Todas las personas, a pesar que no sean del área contable, pero que estén dentro de esta trama de delito tributario, podrán ser privadas de su libertad de 3 a 10 años. Tenemos ya un proceso de 3 personas que se han determinado y cuáles están ya en esta, lamentablemente, tras las rejas. Ustedes hablan de una serie de denuncias entre el 2011 y el 2017, son 74 procesos sancionatorios y 24 denuncias penales. No sé si es mucho o es muy poco, porque estamos hablando de 6 años. No hemos tenido en ningún momento desde el año 2000, desde inicios de la administración tributaria como SRI, se ha venido trabajando para evitar estos problemas. Sin embargo, cada vez ha sido mucho más los controles y hemos tenido ya algunas personas que ya están dentro de las rejas. Es más, hemos tenido la posibilidad de encontrar no solo a personas que tienen estos comportamientos de defraudación fiscal como las empresas fantasmas, sino inclusive en las agencias se han presentado contribuyentes tratando de presentar
papeles falsos para realizar exoneraciones de tener beneficios tributarios. Dentro de la institución tenemos ciertos protocolos de seguridad en los cuales cuando encontramos estas falencias, automáticamente en cuestión de minutos nos ayuda la Policía Nacional y podemos detenerlos. Tenemos de estos casos en los últimos 6 meses, tenemos 3 casos en los cuales que se acercan y presentan papeles falsos. Claro, presentan y creen que el hecho simplemente de presentar una cédula adulterada y falsa es, si le encuentra el funcionario que ha encontrado mal, se acabó. Puede volver a intentarlo. No, no es así. No sé. Les invitamos a la ciudadanía que no se arriesgue porque eso es totalmente ilegal. No, lo importante es que se cumpla la ley, que se respete la ley y se cumpla la norma y todos debemos pagar impuestos, eso tenemos claros. Ahora, si uno no sabe si una persona natural o jurídica busca asesoría, cómo recibir apoyo del propio Servicio de Rentas Internas para saber cómo declara, cómo legaliza algunos temas y aclara la situación económica y financiera de una institución. Muy válida su pregunta. Nosotros tenemos a nivel nacional una cadena y también un equipo completo de capacitadores. Lo único que tienen que hacer los contribuyentes es acercarse a cualquier agencia y poder inscribirse en cada uno de los cursos que nosotros ofrecemos. Primer punto. Segundo, en muchas agencias tenemos islas web, en las cuales ahí pueden acercarse y tenemos gente muy capacitada para brindarles la opción de cómo llenar sus declaraciones. Y tercer punto, tenemos el canal del internet, en lo cual ahí de igual manera se encuentra toda la información, además de poder inscribirse y como también guías para presentar las declaraciones, es decir, un compendio de los 2 puntos anteriores que le he mencionado. Aprovechando su presencia aquí, Santiago, ¿qué ha pasado con la reducción del IVA? ¿Cuántos impuestos o cuánto se disminuye la recaudación de impuestos en el Ecuador durante el 2017 si comparamos con el 2016? Básicamente los segundos semestres, ¿no? Al contrario, no hemos reducido en lo absoluto. Lo que se redujo fue los 2 puntos porcentuales que se incrementaron por el hecho del terremoto del año pasado, en los cuales realmente en esto se benefició a estas provincias. Ahora, si es que hablamos de recaudación, el año 2017 ha venido incrementando y tenemos hasta el mes de julio una recaudación aproximada de 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto estaba previsto en el presupuesto? El previsto para todo el año es aproximadamente 13.700 millones de dólares. Si es que hablamos de julio, tenemos que solo este mes tuvimos una recaudación de 1.118 millones de dólares. Gracias a esto, quiere decir que este ha sido el de mayor recaudación en los últimos 4 años, si hablamos de julio, en términos netamente de IVA. Es decir, que ha tenido un crecimiento del 13%. Es decir, julio es el mejor mes de los últimos 4 años si pensamos en recaudación de IVA. Correcto. Si es que hablamos ahora de durante 8 meses, el Servicio de Rentas Internas ha venido incrementando su recaudación paulatinamente. Es decir, que no hemos tenido ningún decrecimiento a pesar que se hayan reducido estos 2 puntos. Estos 2 puntos, es más, estos valores que le estoy dando están desestimados todo lo que es contribuciones solidarias. Nada que ver con lo que tuvo respecto a lo del terremoto. Ahora, podemos hablar que hemos tenido un crecimiento en todo el año de 11%. Por lo tanto, las previsiones, si seguimos en este sentido, vamos a poder cumplir tal cual se ha puesto en el presupuesto general del Estado. En el presupuesto usted habla de 13.000 millones en recaudación. 13.700 más. 13.700, pero si yo pienso que el primer semestre fueron 8, ¿podemos llegar a 16 millones o no es así? Ya, lo que sucede es que nosotros tenemos comportamientos en la recaudación. Hablemos de julio y septiembre, tenemos lo que se refiere a la recaudación de anticipos de impuesto a la renta. Son picos. Si hablamos de renta, personas naturales o jurídicas, tenemos en el mes de marzo y abril. Lo demás se sigue siendo constante crecimiento, pero estos son picos de recaudación gracias al flujo de las necesarios de los vencimientos de este tipo de impuestos que les estoy mencionando. ¿Usted considera que se va a cumplir lo previsto en el presupuesto? Sin duda se va a cumplir. Nuestro director general lo mencionó de igual manera tanto en sus diferentes ruedas de prensa y en boletines en los cuales se prevé en los departamentos que nosotros tenemos un departamento que se llama de Administración de Previsiones Estadísticas. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle la presencia del ingeniero Santiago Andrade. Recordamos que él es jefe zonal del Distrito 9 del SRI. Con él hemos hablado sobre la problemática que enfrenta el SRI, aquellas defraudaciones y temas de corrupción. Se habla de que se está tratando de limpiar los temas, están siendo sancionadas las empresas o las personas que han vendido y tienen empresas fantasmas, pero también es importante señalar que de acuerdo a la información que Santiago nos entrega aquí en Radio Sucesos y Telesucesos, se están cumpliendo las previsiones de recaudación fiscal. Es decir, que se llegará a los más de 13.000 millones a final de año y en el primer semestre el SRI ha recaudado
más de 8.000 millones de dólares en impuestos que esperamos todos sean invertidos en el bienestar del país, en obras, en una serie de proyectos que permitan el adelante del Ecuador. Gracias nuevamente a Santiago Andrade. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la asambleísta Jimena Peña, quien es la coordinadora del bloque legislativo de Alianza País. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como habíamos anunciado, damos la bienvenida a la asambleísta Jimena Peña. Recordamos que ella es la coordinadora del bloque de Alianza País, es asambleísta de los migrantes en el exterior, especialmente de la zona de Estados Unidos, Nueva York, Queens, todos esos barrios enormes de ecuatorianos, y también es parte de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa. Jimena, ustedes están regresando de la vacancia legislativa. ¿Cuál fue el trabajo de ustedes en las diferentes áreas de las circunscripciones que los eligieron? ¿Qué pasa con la relación de los migrantes? ¿Cómo están viendo al país luego del cambio de mando? Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo a todos los que nos ven. Y en efecto, usualmente los asambleístas del exterior usamos la vacancia legislativa para poder visitar a nuestra gente allá en las diferentes circunscripciones. En el caso personal, pues estuvimos en Nueva York, estuvimos en Nueva Jersey, estuvimos en Chicago. ¿Cuántos ecuatorianos hay entre Nueva York, New Jersey, Chicago, en fin, Estados Unidos? Bueno, aproximadamente dicen 1.200.000, ¿no? Son las cifras, no hay cifras exactas precisamente porque estamos en condiciones de irregularidad, además bien dispersos de costa a costa, desde la Florida hasta Toronto, entonces es bastante difícil poder tener un número exacto. Sin embargo, de acuerdo a cifras del viceministerio, en Norteamérica habrían alrededor de 1.200.000 ecuatorianos. Así es que tuvimos una agenda combinada. En los primeros días pudimos tener una agenda con la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Doris Solís, y visitamos la Unión Interparlamentaria, precisamente con este tema tan sensible, Claudia, como es el tema de los hermanos deportados.
Como ustedes saben, la Asamblea Nacional en junio aprobó una resolución de apoyo para estos hermanos que están regresando. ¿Cuántas personas han sido deportadas al momento y cuántos están en procesos de posible deportación? Bueno, probablemente a mitad del año habrán como unos 650. El año pasado tuvimos 1.137 ecuatorianos deportados. Las cifras no han cambiado. Sin embargo, precisamente en este viaje pudimos viajar también a Washington, donde pudimos conversar con el presidente de Casa de Maryland, que es una institución que se dedica en la defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Y ellos nos decían que, si bien ahora las cifras de deportación se han mantenido, es precisamente porque Trump sigue usando el aparato de deportación de Obama. Es decir, que todavía no ha tenido la oportunidad de insertar en el aparato todos sus mecanismos de deportación. Hay una serie de temas. Además, uno mira las leyes que propone el señor presidente Donald Trump y no pasan en el Poder Legislativo. O sea, hay una serie de temas que son mucho más lentos de los que todos pensamos. Bueno, en realidad hay dos leyes que son complejas, que ya pasaron a Casa de Representantes y que ahora están en la Cámara Alta, y es precisamente una de ellas para eliminar el apoyo financiero a las ciudades santuario, que son aquellas ciudades que no permiten que haya una cooperación entre la autoridad migratoria y la policía. De no ser una ciudad santuario, un policía puede fácilmente pedirle el estatus migratorio a una persona, si es que lo cree conveniente. O sea, uno deambula por las calles en Estados Unidos, si no está en ciudad santuario, le pueden pedir su pasaporte, en el caso de que uno esté turista, para saber qué situación enfrenta. Así es, su identificación y demás. Entonces, esa es una ley que ya pasó en la Cámara Baja. Pero hay varias ciudades que la están rechazando. Así es, y eso es bastante interesante, y precisamente ahora que tuvimos la posibilidad de visitar diferentes comunidades y que por las festividades del 10 de agosto muchas autoridades se dan cita a las actividades comunitarias de izamiento de banderas, desfiles, nosotros pedimos a los líderes comunitarios que no perdamos la oportunidad para abogar por las ciudades santuarios, porque si bien acuden alcaldes, concejales... ¿Qué características nomás significa ser una ciudad santuario? Uno ve la protección a la diversidad, lamentamos muchísimo los últimos acontecimientos en Estados Unidos, hay una serie de miedos que se han despertado, pero ¿qué significa ser una ciudad santuario? En efecto, estuvimos con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en un desayuno previo al desfile ecuatoriano, y él decía en efecto que para Nueva York, por ejemplo, reconocer la migración era un tema de justicia, no reconocer el aporte que han tenido los migrantes al desarrollo del Estado, ciudad de migrantes, a la economía. Así es, y hay una gran diversidad de lenguas y de etnias realmente impresionante. Entonces, oír de la boca del alcalde esa protección, ese respaldo a los migrantes es un alivio para nuestra comunidad que vive en ese estado, y la idea es que asimismo las diferentes ciudades vayan adoptando esos discursos para que nuestras comunidades puedan tener un respiro de tranquilidad, porque ante un discurso tan antimigrante como tiene el presidente de los Estados Unidos, es importante que sus localidades por lo menos tengan respaldo de sus autoridades locales. Y interesante comentar también que tanto en Nueva York, en Nueva Jersey, nuestra comunidad es altamente valorada, saben que es una comunidad trabajadora. Muchos ecuatorianos o hijos de ecuatorianos ya están terciando además en elecciones para elección popular y ocupar escaños, ya sea en lo que sería para nosotros concejales, representantes en las ciudades o a nivel del Estado. De hecho, pude conversar con Ronald Bautista, que es un ecuatoriano oriundo de Guayaquil, que en este momento está candidato a alcalde de su ciudad de Hoboken, allá en Nueva Jersey. Un joven de 31 años, de ecuatoriano, que vivió 11 años indocumentado y que se pudo arreglar su estatus migratorio de ciudadano estadounidense, y de manera decidida ha optado por ser un candidato de su ciudad. Tiene muchas posibilidades. Precisamente durante estas visitas a las comunidades también pudimos promocionar la candidatura de Ronald, porque en este momento necesita apoyo económico para su campaña, voluntarios y demás. Así es que también eso es interesante, porque usualmente cuando hay ecuatorianos que están terciando, la comunidad tiende también a organizarse en apoyo por esos hermanos, porque es importante abrir puertas. Si llega un migrante a una alcaldía, a una concejalía, ojalá algún momento tengamos un ecuatoriano congresista. Esto es abrir las puertas para que los demás jóvenes vean el ejemplo, se motiven. Puedan legalizar y se puedan arreglar la situación de cada familia, de cada migrante que sale de Ecuador hacia Estados Unidos. Ahora, usted hablaba de la importancia que están dando al tema de las deportaciones. ¿Cómo apoyar
a los ecuatorianos que son deportados? Bueno, hay un plan de contingencia en Estados Unidos que por la resolución hemos pedido que también se implemente acá, y hemos visto con buenos ojos que ya la Cancillería está teniendo reuniones interinstitucionales para poder crear un plan de acogida, ¿no? Un protocolo humanitario. Existe un protocolo en este momento, pero es muy institucional, y lo que nosotros observamos era que en efecto era importante que ese protocolo tenga una visión humana, que cuando el migrante venga pueda recibir un refrigerio, una llamada de teléfono, que se garantice la llegada de ese migrante a su provincia de origen. Entonces sabemos que ya está la Cancillería en reuniones interinstitucionales, incluso se ha hablado ya con la autoridad aeroportuaria de Guayaquil para que dentro del aeropuerto, Claudia, pueda haber un espacio de acogida. Así como hay las salas VIP, que haya también un espacio de acogida para que nuestros hermanos deportados que llegan en una situación de vulnerabilidad puedan recibir un apoyo apenas aterrizan en suelo ecuatoriano. Son temas todos importantes. Usted también, Jimena, lidera el bloque de Alianza País. ¿Qué está pasando al interior del bloque? Hay muchos rumores, sensación de división. ¿Qué ocurre al interior del bloque del partido que mayor cantidad de legisladores tiene en la Asamblea Nacional? Bueno, en este momento, pues, todos estamos preocupados, Claudia. Yo creo que es innegable que hay grandes diferencias entre nuestros líderes, tanto el expresidente Rafael Correa como nuestro presidente actual, Lenín Moreno. Han optado unas posiciones bastante complejas que sí afectan en un momento pues un poco la unidad del bloque, porque hay diferentes visiones. Entonces, sí estamos preocupados, pero también, Claudia, entendemos que nuestro compromiso va más allá de los personalismos. Entendemos que nadie puede estar por sobre el proyecto político. El pueblo nos eligió porque le apostó a una revolución ciudadana. El pueblo nos eligió porque confió en la década ganada, en todo lo que se hizo, en las transformaciones del país. Y pues nosotros creemos que todavía el proceso puede seguir aportando. Pero ¿cómo y en este momento transparentar y limpiar el proceso? Porque la preocupación de todos los ecuatorianos, al margen que sean de cualquier partido, es aclarar los temas de corrupción, que los culpables sean detenidos, que los dineros sean devueltos. O sea, ¿cómo lograr transparentar? Usted habla de 10 años, se han hecho un montón de obras, una serie de elementos, pero ya todos vemos con recelo y también se va perdiendo confianza de los votantes. Así es, y nosotros creo que como Asamblea hemos dado muestras claras de que apoyamos la lucha contra la corrupción. Hace pocos días vimos al mismo presidente de la Asamblea cooperar en una operación delicada que significó el retorno de Capaya al Ecuador. Los miembros del bloque dijeron, ¿cómo así está haciendo eso? Bueno, en realidad al inicio hubieron algunas preguntas, opiniones personales, pero el bloque, de manera unánime, luego de que el presidente haya explicado algunos elementos al bloque, de manera unánime respaldamos la acción. Entonces, a veces sí, en efecto, algunos compañeros se pronuncian de manera individual, pero la posición del bloque la tiene el bloque una vez que sesiona, una vez que debate con seriedad todos los elementos, y ahí sí tenemos las posiciones oficiales. Por eso es importante, diferenciar entre lo que es la opinión de un legislador. Como bien conocemos, somos 74 legisladores, 74 criterios. Es bastante difícil pues armonizar todos los criterios, pero una vez que se debate en el bloque, la decisión es unánime y todos respaldamos eso. Es decir, que cuando ya hay un acuerdo, existe un respaldo de todos los legisladores, los 74 que usted menciona. Hay varios temas que están pendientes, se siguen discutiendo. El hecho del llamado a la Comisión de Fiscalización del señor Contralor Subrogante Pablo Celi, del propio Fiscal General. ¿Cómo analizan ustedes dentro del bloque la comparecencia de las personas que lideran los organismos de control? En efecto, Claudia, como usted bien dice, cómo demostrarle a la ciudadanía que desde la Asamblea no vamos a proteger, no vamos a permitir la impunidad. Y precisamente una medida de aquello es el hecho que el bloque haya decidido que comparezca el fiscal para que nos siga informando. Nosotros estamos preocupados de que las investigaciones avancen, que no se estanquen. Queremos saber cómo se están dando. Entonces, eso es importante, hacer ese seguimiento. Sabemos que el caso está judicializado, que no está, en manos de la Asamblea hacer justicia directamente, pero sí nosotros, dentro de nuestro rol fiscalizador, haremos el seguimiento para asegurarnos que las investigaciones avancen.
En relación al tema del Contralor, hay una preocupación en efecto de un sector del bloque en relación a los pronunciamientos que ha hecho el Contralor en relación a la gestión de la deuda, ¿no? Y como todos sabemos, hubo una enmienda constitucional que en efecto dice que ya la Contraloría no tiene ese rol, no tiene esa facultad, que es un ente de control financiero. Entonces, ante esa preocupación... Aquí hay algo que yo no entiendo. Si es un ente de control financiero, ¿cómo no puede ver la deuda? Solamente una pregunta. Era el tema de gestión de la deuda lo que se está cuestionando y fue lo que él había declarado. Entonces, ante esas declaraciones, obviamente decimos cómo él va a analizar la gestión si esa ya no es su facultad. Y nuevamente, como era una preocupación y un importante sector del bloque, decidimos que era importante que venga, que comparezca, que nos explique y pues que usualmente una comparecencia es el inicio de un proceso de fiscalización y pues en base a ello determinar si en efecto está actuando dentro de sus competencias o si es necesario información adicional o en lo posterior incluso un juicio político de ser necesario. Eso está dentro del proceso de fiscalización y creo que estamos actuando de acuerdo a nuestro rol fiscalizador. Sé que el Contralor también ha hecho algunas manifestaciones de que él está actuando según lo que le dice la ley y precisamente en esa comparecencia él podrá explicar, podrá dar más detalles y en efecto la Comisión de Fiscalización tendrá que evaluar los argumentos y de acuerdo a aquello pues dar un informe al bloque también para determinar futuras acciones de ser necesarias. Uno de los temas pendientes que están tratando ustedes en la Asamblea es la aprobación del presupuesto del presente año. ¿Cómo avanza esto? Usted es parte de la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cómo analizar el presupuesto y cómo lograr que esté dentro de la ley, que la deuda no vaya más allá del 40% del PIB, pero también que el presupuesto sea factible y esté financiado? Así es, de hecho... la comisión que está tratando el presupuesto es la Comisión de Régimen Económico, pero en efecto estamos ya analizando, hemos comenzado un análisis del presupuesto. Hoy la comisión va a sesionar todo el día, mañana hasta el sábado, va a hacer que comparezcan las diferentes instancias del Ejecutivo que colaboran en la elaboración del presupuesto y pues lo importante aquí es cuáles son los parámetros, ¿no? Hay algunas cifras que tienen que estimarse, algunos datos que son supuestos, ¿no? Por ejemplo, el precio del petróleo. Hay que establecer un parámetro, me parece que es como alrededor de $41 lo que está considerando la Proforma. Nos parece un precio conservador, pero nos parece adecuado en este momento más bien ser conservadores. Me parece que el precio ahora está como $43, el presupuesto ha establecido un estimado de $41 aproximadamente. Habría que ver el tema castigos y efectivamente cuánto recibe el Estado ecuatoriano por cada barril. Así es. Nosotros, en efecto, nos encargamos de asegurarnos que el presupuesto cumpla con lo que establece la Constitución. Al ser nosotros un proyecto progresista, nos interesa mucho que se mantengan las cifras de salud, las cifras de educación, además que son cifras que se deben dar de acuerdo a porcentajes que se establecen también en la Constitución. También queremos ver la inversión social, eso para nosotros es bastante importante, y pues algunos otros elementos también importantes como el tema de la deuda. Entonces estamos ya iniciando el tratamiento del presupuesto. Nosotros esperaríamos que la comisión apruebe ya el presupuesto la otra semana, probablemente viernes, y pues inmediatamente el martes siguiente pasaría al pleno de la Asamblea. Muchísimas gracias. Gracias a la asambleísta Jimena Peña. Recordamos que con ella hemos dialogado sobre temas importantes, sobre todo lo que tiene que ver con los migrantes en Estados Unidos. Ella hace referencia a que no existen cifras específicas, pero al menos 1.200.000 ecuatorianos viven en Norteamérica. Un elemento importante es mantener permanente relación con su país de origen, que es Ecuador, y que los asambleístas que lo representan recojan sus inquietudes, sus necesidades, desde el problema de los deportados hasta lo que significa que exista un candidato a alcalde ya de origen ecuatoriano. Además, hoy hemos dialogado sobre las diferencias de Alianza País que se han vivido en los últimos tiempos y sobre el trabajo en el análisis del presupuesto. Gracias a Jimena Peña. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el general Paco Moncayo para hacer un análisis de la situación del Ecuador. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años.
enriquecimiento extracurricular, entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. En Radio Sucesos, nuestras voces y mensajes tienen la huella digital de la calidad. Cada minuto al aire es el resultado de nuestro compromiso con la excelencia, de nuestra vocación por hacer la mejor radio. Con el cuidado por la palabra y con la más bella música, somos, a lo largo de las 24 horas, su mejor compañía. Tiempo de Radio, con Gaby Freire. Hola, soy Gaby Freire y quiero invitarte a que escuches todos los días Tiempo de Radio, de lunes a viernes con información sobre salud, nutrición, tecnología, gastronomía y muchísimo más. Nuestra cita, de 9 a 11 de la mañana, es Tiempo de Radio. Tiempo de Radio, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. 101.7 Radio Sucesos. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al general Paco Moncayo, ex alcalde de Quito, ex candidato presidencial, ex legislador. Con él queremos hablar sobre la situación del país. General Moncayo, la situación es difícil. La corrupción escapa de cualquier imaginación. ¿Cómo luchar con ella? ¿Cómo enseñar a las nuevas generaciones que ser corrupto no está bien y que no significa tener más dinero simple y llanamente en base a lo que el pueblo paga impuestos o trabaja? Bueno, la verdad, Claudia, es que el mundo actual es un mundo complejo. Los jóvenes del mundo, no es un tema solamente el Ecuador, tienen otras preocupaciones. Antes habían los grandes relatos de la libertad, de la igualdad. Poco a poco, en esta posmodernidad, esos grandes relatos han desaparecido. Hay otros relatos interesantes que pegan con los jóvenes, por ejemplo, el ambiente, los animales, pero los grandes relatos que hacen a la política se han esfumado. ¿Pero es responsable o somos responsables las generaciones que ya tenemos más edad? Claro, es que somos responsables por el modelo que se ha impuesto en el mundo después de la Guerra Fría. Los jóvenes hoy tienen otras tensiones: el consumismo, el éxito, la droga, otras tentaciones. Es muy difícil que estos jóvenes tengan la cabeza en lo que teníamos antes nosotros. ¿Por qué usted es tan negativo con la juventud? Si yo puedo decirles, las más grandes empresas del mundo son lideradas por jóvenes pensando en nuevas tecnologías. Premio Nobel de la Paz como Malala Yousafzai, la edad que tiene por luchar por la libertad. Y hay una serie de hombres y mujeres, los millennials famosos, que luchan por la libertad, por la justicia. ¿Por qué hablar en genérico de los jóvenes preocupados por consumismo, por drogas y otros temas? No, porque esa es una realidad, pero usted se dará cuenta, cuando habla, por ejemplo, de una premio Nobel, es porque en ese mundo los grandes relatos de la libertad son importantes. Cuando usted ve a los jóvenes en Venezuela, es porque en Venezuela los grandes relatos de la democracia y de la libertad son indispensables. Parece que se necesitan estas crisis para que despierten estas inquietudes. Yo creo que la crisis que hoy vive el Ecuador debe servirnos para eso. Yo le puedo decir en la política, mire usted, hay una absoluta, digamos, un absoluto desprecio que importismo en los temas de la política, en la gran mayoría de los jóvenes. No quiere decir que no hay excepciones, pero estos temas tienen que superarse de manera de que lleguemos a tener conciencia, porque eso es lo peor,
del crimen que es la corrupción. Mire, usted escucha, pero escucha decir a mucha gente, estos también han robado, pero por lo menos han hecho carreteras, han hecho hospitales. O sea, ya robar sale de estos valores que hacían que sea un hecho despreciable. Créame usted, un señor Glass antes no podía salir a la calle, no porque le iban a atacar, de la vergüenza. Vea usted con qué descaro el señor Glass dice, bueno, ese es mi tío, yo con él tengo una relación de parentesco, los 18 millones de dólares, ¿por qué le habrán dado? Eso no pasaba antes. Y eso no debería pasar. No debe pasar porque si uno piensa en robar fondos públicos, está sacando del bolsillo de los ecuatorianos dinero. Y cualquier robo está mal, por principio. Robo intelectual, yo no puedo copiar algo y decir que es mío. Robo de vehículos, robos de bienes y robo de dineros públicos. Cualquier robo no está bien. No está bien, pero esos valores son los que poco a poco se han desvanecido. Mire, ¿cómo es posible? Yo le pregunto a usted, le pregunto a los ecuatorianos. El caso de Jorge Glass es un caso de estudio, no porque sea él, pero sí demuestra cómo se ejerce el poder. Si yo soy el presidente de la República, un ministro mío, recién de ministro está graduándose de ingeniero. Yo no pongo de ministro a una persona sin experiencia, sin conocimientos. Recién se está graduando de ingeniero. Y le comprueban que ha copiado del Rincón del Vago parte de la tesis. Y yo, presidente, le pongo de candidato a la vicepresidencia. Si así actúa el presidente, ese es el ejemplo que da a toda la población. Yo le digo, alcalde, sucede eso con un secretario de mi administración, yo este rato le pido que renuncie. ¿Cómo puede ser? Además, si hay duda, general, es bueno que se defiendan sin estar en el cargo público. De pronto uno piensa o presume la inocencia de las personas, pero tiene que defenderse fuera de un cargo público. Claro, uno presupone la inocencia, sabe que los debidos procesos, pero uno no es idiota, pues. ¿Cree usted que Odebrecht le va a estar entregando al señor Rivera de una manera sistemática? El señor Rivera es tan simpático que le regalan plata todas las semanas. Le regalan 18 millones de dólares. Odebrecht no da plata si no es a cambio de, o sea, Odebrecht entrega la plata por producto. ¿De dónde obtenía el producto el señor Rivera para que Odebrecht le dé la plata? Oye, y aquí no pasa nada, no hay la vergüenza. Estamos hablando, y está muy bien, que hay un debido proceso. Uno presume que las personas son inocentes hasta que no se compruebe lo contrario. Claro, pero es que esos valores servían cuando la justicia era independiente, pues. Y ahora con el cambio de gobierno, a partir del 24 de mayo, usted estuvo en Carondelet, general Moncayo, no hay cambios, no hay una serie de espacios que permitirían independencia de la justicia y que efectivamente quienes robaron al país, porque no hay otro término, sean apresados y sean además que se exija que se devuelvan los fondos al mundo público. Mire, el presidente Lenín Moreno realmente nos ha dado una lección de valor moral importante. Tampoco es que le quedaba otro camino para hacerlo, porque en caso contrario él habría tenido que asumir todo lo que ha pasado. Entonces él ha puesto las cosas sobre la mesa, los 4 pecados capitales del presidente Moreno, según el expresidente. 1, decir que hay crisis. Hay una terrible crisis. No sabemos cómo vamos a salir de la crisis. 2, el haber dicho que la lealtad es con la patria, con los principios, la lealtad no es con las personas. 3, haber ordenado que en todas las dependencias, si es que hay casos de corrupción, se investiguen y se sancionen. Y 4, haber convocado al diálogo. 4 pecados capitales, porque el correísmo, sí, pues eran pecados capitales, todo se tapaba, toda era la voluntad del señor presidente, y de esa manera hemos desembocado en lo que ahora tenemos. De manera que yo veo que hay una actitud diferente del presidente, pero no es suficiente una actitud. Volvamos a que todas las personas tenemos derecho a ser consideradas inocentes mientras no se
publique una sentencia condenatoria, ¿no es cierto? El presidente dice, yo no meto las manos a la justicia, pero ¿qué dice la gente? Pero es la justicia de Correa, pues. O sea, no importa que el presidente no meta la mano, porque ya la mano está metida por Correa. El presidente dice, ese no es mi tema, es tema de la justicia, la gente dice. Pero si el presidente del Consejo de la Judicatura es correísta de toda una vida, ¿comprende usted? Entonces hay que desmontar el correísmo, eso es importante. ¿Cómo lograr desmontar y cómo lograr independencia de poderes? Usted inició la entrevista hablando de los grandes relatos de libertad, de democracia, de justicia, de equidad, de igualdad, que uno piensa desde el siglo XVIII, XIX, XX, o hace poquito recordábamos la independencia, el primer grito de independencia de Quito, en donde se luchaba por eso. ¿Cómo lograr que esos grandes relatos o esas grandes luchas vuelvan al país, pero al mismo tiempo se logre independencia de poderes legislativo, judicial y ejecutivo, sin contar con los otros dos que a veces son muy criticados? Mire, si es que no se hacen cambios radicales a la estructura de este modelo correísta, no va a pasar nada. ¿Y cómo logramos los cambios? Solamente se puede hacer con una consulta o con una constituyente. En esta crisis que tenemos, en una crisis que no sabemos de dónde vamos a sacar más de 12.000 millones de dólares que requerimos, tanto para el déficit fiscal que va alrededor de los 5.000 millones, como para el servicio a la deuda, esto es de intereses y amortización. En estas condiciones del desempleo, es condiciones llamar a una constituyente cuando necesitamos que vengan inversiones en el también más es complicado, corto. porque la constituyente significa cambio de reglas del juego, que por un lado pueden ser beneficiosas, pero por otro, si usted quiere invertir, decir, ahí no invierto. Esperemos pues a ver qué sale, ¿no es cierto? Entonces una consulta. Yo le voy a decir, con consulta no hizo el presidente la metida de mano a la justicia, a la creación de la superintendencia de comunicaciones. Una consulta para varias cosas. En primer lugar, desaparecerle a esta comisión de participación ciudadana. A este famoso cuarto tiene gobierno. que desaparecer porque la participación no puede ser del Estado, pues. Si es participación ciudadana, tiene que ser una organización ciudadana. De a 10 años de tener estatizada la participación, el escándalo de corrupción que vivimos. La participación ciudadana es lo que hace la Comisión Anticorrupción, Claudia. Ella no se debe al Estado, no se debe, y vea el papel, eso es participación ciudadana, hay que desaparecerla. Sí, y al mismo tiempo esta comisión que se autonominó, donde está Simón Espinosa, Jorge Rodríguez y otros personajes de este país, hablan de que se ha robado en los 10 años 10 millones de dólares diarios. Imagínese usted, pero ¿por qué se creó esa comisión? Dentro del modelo chavista, era la forma de poner contralores, superintendentes, fiscales del presidente Correa, pues. Y esos son los que están ahora. Ellos están ahora. Pero ¿cómo hacer? Puestos. A ver, ¿qué sacamos, general, con llamar a consulta, reformar parte de la Constitución que usted apoyó y que muchos ecuatorianos apoyaron? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué sacamos con otra consulta, otras reformas? No, es que, mire, si algo no ha funcionado 10 años, como la comisión esta de participación ciudadana, hay que reformarla o hay que cambiarla. Hay otros temas. Mire, ¿por qué tanta corrupción? Por la ley de empresas públicas. Antes de las empresas públicas, en el directorio, por ser estratégicas, había un delegado del Comando Conjunto, había un delegado de los trabajadores. Llegó Correa y los tres del directorio son Correa, porque es un delegado Correa, el ministro puesto por Correa y un delegado Semplades. Todo lo que ha pasado en Petroecuador, de haber habido un directorio plural, no habría pasado. Pero como era Correa, no sabemos qué pasa con eso, con los... Es porque Petroecuador tenía el control total del presidente Correa, pues. Los tres delegados del directorio eran solamente cómo quería que funcione el tema el presidente Correa. Eso hay que cambiar. Hay que cambiar esta posibilidad de que los contratos de empresa pública a empresa pública vayan sin concurso. Petrochina, todo en Chile es estatal, pues, porque es comunismo. Entonces, Petrochina, por ser estatal, podía contratar con Petroecuador, por ser estatal, sin ningún procedimiento de contratación. O PDVSA también. O PDVSA, eso hay que cambiar. Mire,
No queremos que en el Ecuador hayan fuerzas pretorianas para que suceda lo que está pasando en Venezuela. Con la Guardia Bolivariana. Entonces el presidente dice, yo mientras sea presidente no necesito sino la... Pero ahí está el libro 3, pues, es ley de la República. Mientras no salga ese libro 3, mientras no se reforme la ley, no se derogue esa parte de la ley, ahí está. Mientras siga habiendo superintendencia para las telecomunicaciones, ahí está. Entonces hay que reformar la famosa reelección indefinida, que es el proceso chavista o el proceso castrista o el proceso nicaragüense, para que puedan quedarse para siempre de dueños de los países de estas nuevas familias, como es el caso de los Ortega en Nicaragua, que ahora extrañan a los Somoza porque son una reproducción de más de lo mismo. Hay que reganar las democracias. Claudia, la única forma de poder controlar en algo no es que se controle totalmente. La corrupción es con más democracia. En la democracia fiscalizan los congresos. Si hoy nos ponemos a establecer responsabilidades, esas comisiones de archivo que no fueron de fiscalización deberían irse a la cárcel. Acuérdese usted el tema de los DRUP. Acuérdese que el coronel Cobo pidió un juicio al ministro de Defensa cuando se cayó un DRUP de los 7, ¿no? La comisión archivó. Se cayeron 3 más. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente murió? Y esa comisión, ¿por qué queda indemne e impune? Y muchos de los miembros de esa comisión continúan en la comisión actual de fiscalización. Pero por supuesto. ¿Cómo lograr desde la Asamblea, con la correlación de fuerzas que hay ahora, hay más, el bloque de oposición son de 64, cómo lograr que se den paso juicios como al propio vicepresidente Glass? Es que hay que cambiar lo que ilegal e inconstitucionalmente. Es que este es un aparato, Claudia, que se montó intencionalmente. Cada paso que se dio fue para estructurar este sistema que ha desembocado en esta corrupción. Hay que acabar con el método de Hunt. El método de Hunt es lo más inconstitucional. Con el 48% de los votos tiene el 70% de las curules. Hay provincias donde solamente hay asambleístas de Alianza País con la mitad de los votos. Ese método de Hunt fue puesto tramposamente. O sea, hay que rehacer el Estado, y como no podemos darnos el lujo de pasarnos un año en una constituyente, necesitamos una consulta para con acupuntura cambiar esto. Para que haya emergencia, la ley debe decir con claridad cuáles son las condiciones. Mire, todos los contratos que se han hecho en Esmeraldas han sido con el tema de que eran o giro del negocio, que eso hay que hacerlo desaparecer, o porque eran emergencias del señor presidente. Y a nivel nacional uno ha visto, tanto en gobiernos seccionales como el gobierno nacional, una serie de contratos dados por emergencia. Dados por emergencia, dados al dedo. Y dados sin concurso ni licitación. Y ahí está el resultado, los miles de millones de dólares. ¿No le parece un escándalo? 2.200 millones de dólares votados en las refinerías Esmeraldas. Y ahora se habla de que va a costar 400 millones más. ¿Cómo hacer? Ayer estuvo el doctor Luis Carrero, para que los que repararon hayan dado garantías y ellos mismos paguen el arreglo. Hay que recordar que la empresa japonesa que hizo la refinería planteó un upgrading por 187 millones y ofrecía que quedaba como nueva. Entre 187 millones y 2.200 millones para tener lo que tenemos de resultado. Claro, lo que dice el doctor Calero es cierto, hay que establecer responsabilidades, garantías, porque mire, hay una recepción provisional. ¿Quiénes hicieron la recepción provisional? Y además no es entendible que de 187 se multiplique por 11 veces, sí, pues, y sea el precio que se pagó. Es impensable. Ahora, ¿cómo enseñar, general, a la población lo que significa 1.000 millones de dólares? Porque se habla de 1.000 millones, 2.000 millones, la coima o lo que recibió el tío del señor vicepresidente son 18 millones, 14 millones. O sea, ¿cómo hacer que
ecuatoriano que gana 300 y pico de dólares al mes en su salario básico entienda la dimensión del robo. Claro, 100 trabajadores en toda su vida no llegan a tener las coimas del tío del vicepresidente. O sea, entonces, ¿cómo lograr hacer que la población se dé cuenta del daño que le ha causado la corrupción en el país? Mire, el sistema educativo tiene que ver mucho en este asunto. Hicieron una reforma educativa, acaban de decir ya que no ha funcionado. Las famosas escuelas del milenio. Los egresados de la escuela del milenio no tienen ninguna situación mejor que los de las escuelas unidocentes. Nos enseñaban ética. Era materia la ética. Cívica, ética y lugar natal. Cívica, lugar natal para querer a su ciudad, para empoderarse, esa palabra rara, de las cosas de su ciudad, ser más ciudadanos. Yo digo, ¿qué le ha pasado al Ecuador en tan poco tiempo? 10 años de totalitarismo hace esto. ¿Cómo se imagina usted que Alemania, un pueblo que ha dado los más grandes pensadores, filósofos, cayó en manos de un imbécil como Hitler? Y los adormeció tanto con la propaganda que llegaron a destruir ese país, porque un pueblo culto cayó en manos de esta gente. Nosotros 10 años de propaganda estamos igual. Acuérdese que porque el hijo de Bucarán fue acusado de haber hecho el primer millón en un año salieron las masas, no es que nadie les estaba movilizando, indignadas. Y ahora, miles de millones de dólares en manos de los atracadores. ¿Usted no ve una reacción popular? ¿Usted no ve en la gente, o si hay una indignación, la gente se queda con la indignación? Estamos en un mal momento, tenemos que recuperar los valores cívicos, tenemos que ser más ciudadanos en el sentido de que todos debemos dolernos de este país. ¿Cómo es posible, dígame usted, con esta plata que se han robado, hubiéramos hecho pues el doble de carreteras y mejor hechas? Entonces no es que por lo menos ha hecho carreteras. No. Hubiésemos hecho el doble de hospitales y mejor hechos. Esta es la anomia, o sea, la pérdida de valores. No hubiéramos dejado caducar dosis de morfina, que ayer se descubrió esto. Miren, dosis de morfina caducadas que no fueron entregadas a tiempo. Imagínense, bueno, siempre han pasado cosas, pero en estas dimensiones yo nunca he visto ni he leído en la historia del país tanta perversidad, tanta maldad. ¿Qué sucede, yo digo, con las legisladoras que fueron ya legisladoras en los periodos anteriores y nunca fiscalizaron? Hoy vemos lo que vemos en la refinería. Dicen, hoy vamos a fiscalizar. A los ministros actuales. ¿Y qué pasó, pues, durante los 10 años? ¿Por qué no fiscalizaron? ¿Por qué las denuncias de Villavicencio cayeron en saco roto? ¿Por qué Villavicencio está pidiendo refugio en el Perú, cuando ya vemos que todo lo que él dijo era cierto? O vemos a un Clever Jiménez con este grillete electrónico. Imagínese usted, pero vea. ¿Y qué dice el señor fiscal general de la Nación? Correísta. ¿Se acuerda usted que dijo? Todo se va a saber. Mucha gente está creyendo que va a haber una película de acción y a lo mejor solo va a ser una novela rosa. Él ya vio pues los videos en los que con nombres y apellidos se dicen que pagaron, que supuestamente pagaron, ¿no? Eso era para él novela rosa. Y hoy dice, yo no voy a actuar para satisfacer intereses políticos. ¿No será pues el mayor interés político en este país combatir la corrupción? Eso es la política, pues la política no es preservar en sus cargos a quienes hayan podido cometer atrocidades. Pero véale, muy suelto lenguas el señor fiscal, dice, yo no voy a ser utilizado para la política. ¿Y qué es la política entonces? Son declaraciones importantes las que usted hace, general Moncayo. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes que nos acompañan. El tiempo corre, lamentablemente. Lo que señala el general Moncayo es muy claro. Hay que volver a rescatar a un país que ha estado involucrado en temas de corrupción, que escapa a nuestra imaginación, lamentablemente. Volver a temas de ética, de cívica, de querer a nuestro Ecuador, de saber lo que es respetar los fondos ajenos
y hacer que efectivamente exista un baño en este país que permita hacer una serie de cambios. Él propone una consulta popular, dice una constituyente nos tomaría demasiado tiempo, el país necesita inversión, necesita trabajo, una constituyente toma mucho tiempo, pero sí es importante una consulta popular que permita cambiar algunos temas, saber qué ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él dice 10 años no ha funcionado, los organismos de control no funcionan, saber qué ocurre con la ley de empresas públicas, cuando permiten contrataciones a dedo sin licitación, en donde no hay en estas empresas miembros en el directorio que permitan diversidad, análisis y fiscalización interna, pero también saber qué pasa con la Asamblea Nacional, su comisión de fiscalización y las señoras legisladoras que ya estuvieron en el periodo anterior y que ahora descubren que también su tarea es fiscalizar. Gracias al general Paco Moncayo, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy, gracias a Agua de Quito y a Quito Alcaldía que nos apoya permanentemente. Les esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana, Radio Sucesos, y 7:30, Radio Sucesos y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con RT Russia Today. Sucesos Internacional por Telesucesos, Canal 29. A continuación, Cocinando con Carmine. Clasificación A. Apto para todo público. Telesucesos, Canal 29 presenta